Y afortunadamente, bueno, podemos estar en contacto nuevamente con Fernando Marengo. Le hacemos la presentación y le contamos, es uno de los economistas más prestigiosos. Les habíamos adelantado la última vez que es tucumano, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán y que es socio del estudio Arriazu, ¿no? Uno de los más renombrados en Latinoamérica. Ya está con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Carolina, Federico, saludos para todos. ¿Qué tal? La verdad, escucharte la voz y verte la imagen en estos momentos es una gran alegría, más allá de que lo que podamos darle a nuestros televidentes también por la falla que tuvimos la semana pasada, y te pedimos disculpas por todo eso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Para todo el área técnica debe ser una gran alegría. Claro, estuvieron locos acá tratando de arreglar toda la cuestión. Bueno, queríamos empezar consultando esto, ¿no? La visión quizá más en general de alguien que viene estudiando quizá pormenorizadamente el panorama, ¿no? Desde la economía en nuestro país. A ver, Argentina está experimentando, igual que el resto del mundo, una situación inédita. Sí, digamos, una situación de pandemia donde la única vacuna conocida es el aislamiento, y ese aislamiento atenta contra la base de la economía moderna. El mundo aprendió hace siglos que la forma más eficiente de generar bienestar es especializándose, y cada uno se especializa en la producción de algo y después el intercambio comercial termina de proveer los bienes necesarios. Y básicamente el aislamiento atenta contra este intercambio comercial. Entonces lo que está generando esto es socavando las bases de la economía moderna, y se ven caídas de actividad económica impensadas un par de meses atrás en las principales economías del mundo y en Argentina inclusive, donde hace 3 meses se esperaba que el mundo este año creciera 3%. Esta es la estimación del Fondo Monetario. En la última estimación, de crecer 3 pasó a proyectar que va a caer 3% actividad económica a nivel mundial, o sea, un ajuste de 6 puntos en la tasa de crecimiento. ¿La Argentina, y claramente cuánto va a Argentina caer? No escapa a esa situación, ¿no? ¿Cuánto caería en Argentina? ¿Qué es lo que se está viendo? Bueno, a ver, Argentina ya tuvo un primer trimestre que fue relativamente malo, incluso antes del coronavirus. Y va a tener un segundo trimestre con una fuerte caída de actividad económica. Indicadores que uno ve del mes de marzo muestran caídas interanuales en despacho de cemento, venta de hierro, venta de autos, patentamiento de motos, distintos indicadores del orden del 35-40% interanual. Y después hay un indicador que es la demanda de electricidad de grandes usuarios mayoristas, que hay datos diarios hasta hace 2-3 días, que eso te muestra que la industria viene demandando un 30% menos energía que hace un año, y sectores como el de construcción, metal mecánica, automotriz o textil tienen caídas del 80% en la demanda de electricidad. O sea, están diciendo prácticamente están en producción cero, con lo cual el segundo trimestre obviamente hay un promedio. Hay sectores como la producción de alimentos, medicamentos, temas sanitarios e higiene que están andando a plena capacidad e incluso por encima de su capacidad. Y hay otros sectores que tienen caídas de prácticamente 100%, como ustedes mencionaban en el bloque anterior, ¿no? El promedio creo que puede caer 30%, 35% el segundo trimestre, y el año una cifra parecida a los 2 dígitos. Parecido a los 2 dígitos. Qué con estos números, ¿no? Quienes tienen que tomar las decisiones a nivel macro quizá, o ¿qué es lo conveniente a la hora de pensar la economía y las decisiones que se toman? Pensar en esto, nosotros decíamos al principio, estamos viviendo el día a día y las decisiones se toman así. ¿Esta es la manera correcta también aplicada a la economía, el corto plazo, o hay que seguir, como se vino haciendo por lo general a lo largo de la historia, a largo plazo? No, a ver, acá hay que separar el plazo en 2 momentos. Mientras dure el aislamiento y la pandemia, y el post-pandemia. Mientras dura la pandemia, el gobierno argentino, el Banco Central, debería hacer lo mismo que hacen todos los gobiernos a nivel mundial, que es lo fundamental ahora, la contención social y sanitaria, lo cual implica gasto público en una economía que está experimentando una implosión económica, con lo cual está cayendo la recaudación, y esto genera déficit fiscal. Y por el otro lado, lo que hay que lograr es la contención del sector productivo. ¿Qué quiere decir esto? Hay que evitar a toda costa el quiebre de la cadena de pagos,
porque se ve ya en China que el día que se estabiliza la situación sanitaria, la gente, digamos, se levanta el aislamiento, la gente sale a la calle, la demanda se recupera y es necesario que el día después de la pandemia el sector privado esté operativo, que no hayan quebrado las empresas. Ahora, de corto plazo, toda esta contención significa inyectar liquidez, emitir pesos, hacer funcionar la maquinita, como lo diríamos habitualmente. Pero el día después, el día que se va el coronavirus, lo que hay que hacer es todos esos pesos que evitaron el colapso, hay que salirlos a absorber rápidamente. Pero eso implica hiperinflación. No, a ver, en el corto plazo lo que se necesita es inyectar liquidez. Tengamos presente que estamos hablando que en el segundo trimestre el PBI podría caer 30%. Eso quiere decir que el nivel de ingreso de la economía tiene un shock que cayó 30% su ingreso de un momento para el otro. Todas las medidas estas paliativas de contención social y sanitaria y del sector privado están tratando solamente de compensar parte de ese 30% de caída en el ingreso a nivel nacional. Entonces, todo eso que se está inyectando en la economía va a demandar básicamente productos básicos, va a demandar alimentos. Digamos, claro. El ingreso del país colapsó 30% de un momento al otro. Ahora, para que eso no sea inflacionario el día después de la pandemia, cuando se recupere el ingreso y encima tenga toda la inyección de liquidez, lo que hay que hacer es salir a esterilizar todos esos pesos. Si no se esteriliza, si no se retiran todos esos pesos del mercado, eso seguramente va a terminar generando un salto inflacionario. ¿Y cómo se pone ese barbijo a los pesos? ¿Cómo los esterilizamos? Bueno, a ver, ese es un gran desafío. Otras economías lo resuelven fácilmente. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra con un banco central emitiendo deuda y subiendo la tasa de interés para que la gente tiene los pesos, en vez de consumirlos, demande deuda al Banco Central. Una segunda alternativa es subiéndole los encajes a los bancos, o sea que los bancos tengan que demandar esos pesos excedentes por un tema prudencial y los depositen en el Banco Central. Y la tercera medida es reduciendo el desequilibrio fiscal o yéndose a superávit fiscal. Si el gobierno tiene superávit fiscal, esto genera que como recaudo más de lo que gasto, el gobierno se queda con pesos. Ahora, cuando uno ve la historia argentina, nunca funcionó de esta forma la esterilización de los pesos. Siempre Argentina optó por un camino más dramático, también más sencillo, que es básicamente mover el tipo de cambio, generar inflación y licuar todos los pesos que están dando vuelta en la economía. Entonces, en vez de sacar los pesos, lo que hago es estafarlo al tenedor de peso y le saco poder de compra. Siguen dando vuelta los mismos pesos que antes, pero alcanza para comprar menos bienes que antes del salto inflacionario. Si pensamos en esta etapa post-pandemia, ¿no? Como bueno, estabas diciendo recién, ¿cuál debería ser la apuesta del gobierno nacional a la hora de pensar a qué sector fortalecer, ¿no? Para salir y recuperar el movimiento económico? A ver, yo creo que en la prepandemia hay que salir a fortalecer a todos los sectores productivos. Sí. Hay que evitar el quiebre de cualquier empresa a cualquier costa. Y acá tiene que quedar claro algo, que es una discusión que se lee mucho en los medios últimamente, que el gobierno quiere que los bancos salgan a prestar masivamente a las empresas en problemas. Y acá hay algo que tiene que quedar claro, que los bancos no prestan plata propia, sino prestan los ahorros de los depositantes. Entonces, desde el punto de vista del banco, correctamente le parece una imprudencia salir a prestar el ahorro del depositante a una empresa de dudosa sustentabilidad. Entonces, ¿qué haría falta? Que el gobierno nacional, de alguna forma, garantice los depósitos, que en definitiva es garantizar los créditos. Es lo que está haciendo gran parte de los países europeos, Estados Unidos, Chile, muchos países del mundo salieron a garantizar el crédito porque entienden que es crucial evitar el colapso de la cadena de pago y del sector productivo. El día post pandemia, ahí va a haber una situación, yo creo que la recuperación económica, y viendo datos de China, se da más rápido de lo que en general cree la gente. Ahora esa recuperación es absolutamente asimétrica. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos sectores como el sector productor de alimentos, de productos de higiene, de productos medicinales que están al 100% de su capacidad productiva.
esos sectores, cuando pase la pandemia, seguramente van a ver una caída en su tasa de actividad económica porque hoy están sobredemandados. En el otro extremo va a haber sectores como el sector de la construcción, sector industrial, automotriz, todo esto, que yo creo que van a tener una recuperación muy rápida. Y hay un tercer sector que yo creo que va a ser el más complicado, que es todo el relacionado con el turismo, ocio, esparcimiento y todos estos temas, donde esos sectores yo creo que más allá de que el gobierno decida levantar la cuarentena y el coronavirus haya sido controlado de alguna forma, ese sector va a ver, la gran duda, la gran pregunta que nos tenemos que hacer todos es: ¿cuándo voy a estar dispuesto yo de nuevo a subirme un avión para estar 8 horas encerrado con gente pegada al lado mío para ir a Estados Unidos o ir de vacaciones al Caribe o volver a Europa? Más allá de la situación económica me lo permita o no. Claro, porque son situaciones que implican sociabilizar, contacto con la gente y yo creo que el miedo va a seguir estando, ¿no? por un largo tiempo. Bueno, entonces esos sectores van a demandar de alguna forma una reconversión casi filosófica, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para seguir en este sector de actividad económica desarrollando algo, digamos, una actividad que la demanda cambió completamente? Entonces creo que a futuro, a ver, yo no creo que esto sea un trabajo que tenga que hacer el gobierno, sino que lo tiene que hacer el sector empresario, es identificar los cambios de hábito en el consumo para saber adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. Fernando, yo me imagino las empresas en estos momentos afrontando la situación que están viviendo. Una situación que exige posiblemente mayor creatividad, una mayor flexibilidad de alguna manera para afrontar los cambios, o esto que vos estás diciendo, cuáles son las nuevas costumbres o posiciones que tienen los consumidores. Me imagino un empleado que le exigen esto, más creatividad y más posibilidad de ver de otra manera lo que venía trabajando y afrontando el miedo natural que estamos teniendo todos con la pandemia, pero a su vez el miedo a que le bajen el sueldo, el miedo a que lo despidan. Entonces vos, desde tu expertise, digamos, ¿qué consejo le tenemos que dar a ese empresario y a ese empleado para que la cosa funcione? A ver, en chino la palabra crisis se forma con dos palabras, una que quiere decir peligro y otra que quiere decir oportunidad. Entonces la crisis presenta dos cosas, peligro y oportunidades. Y esta crisis, como cualquier otra crisis, también presenta las dos caras. Dentro de estas dos caras, todos los peligros están bastante claros y creo que vos, Federico, lo anunciabas muy claramente recién, ¿no? Ahora, creo que hay que centrarse en las oportunidades. Y yo creo que si hacemos un poquito de retrovisión, vemos un mes hacia atrás. A ver, si hace un mes atrás yo iba a una farmacia con una receta donde el sello del médico estaba un poquito corrido, no me vendían nada. Y ahora voy con una foto de una receta y me venden cualquier cosa. Hace un mes atrás el e-check no funcionaba, nadie quería que funcione por distintos temas y ahora resulta que es el medio de pago salvador. Entonces creo de nuevo que la crisis va generando oportunidades que creo que va a ser difícil volver hacia atrás. Entonces creo que hay que tratar de enfocarse en eso. Claramente el que está en el medio de la tormenta le cuesta mucho pensar en cuáles son las oportunidades. El que está en el medio de la tormenta, a ver, creo que dentro de estos cambios también es necesario, y es algo que demanda Argentina hace mucho tiempo, que son las famosas reformas estructurales. Y dentro de la reforma estructural hay cosas que son necesarias para salir de la crisis, que es la flexibilidad. Y la flexibilidad implica pensar un futuro distinto y ver cómo me voy a adaptar a ese futuro distinto. Y al mismo tiempo implica flexibilidad laboral, implica readaptarme a nuevas tareas que tenga que desarrollar y todo. De nuevo, en el ejemplo del e-check o de la receta médica, de la prescripción médica, pensemos, hace un mes atrás era imposible pensar en rebaja de sueldo y ahora resulta que hay muchas empresas que están negociando con los sindicatos y homologando reducción de sueldo. Entonces, de nuevo, yo creo que lo que nos va a sacar de la crisis es la flexibilidad.
todo lo que nos quite flexibilidad no va a hacer nada más que hacer que la crisis sea más profunda y nos cueste como argentinos mucho más salir de esa crisis. Y creo que a nivel gubernamental también habría que pensar lo mismo, y hay temas que estos días se están tratando que nos van de alguna forma a condicionar los próximos 5 o 10 años, como es el tratamiento de la deuda o el tratamiento de los acuerdos dentro del Mercosur. Creo que son temas muy sensibles que hay que pensarlo en una dinámica a largo plazo y en pensar de nuevo que esta crisis también está generando oportunidades, ¿no? Si mañana llega la vacuna, aparece, es como que saliera el sol definitivamente, ¿no? ¿Cómo ves vos desde la economía, o por lo menos desde la economía se discute si la salida esta va a ser en esa famosa B corta que se hunde y que vuelve a salir, levantar rápido, o en esa famosa U que poco vamos a seguir estirando el malestar o los padecimientos y después recién va a venir la salida económica? Desde tu mirada, a ver, ya encontramos la vacuna, ¿cómo va a ser la salida esa en la Argentina? A ver, en China, que es el primer país que sufrió la pandemia y que ya está estabilizando, los datos que se ven son de B corta. Atascamiento de tránsito, demanda de carbón, que es con lo que generan electricidad, operaciones inmobiliarias, confianza de los inversores. Todo hizo un dibujo una B corta. Porque de nuevo, lo que está generando acá la crisis es el aislamiento. Entonces, en el momento que se levante el aislamiento, uno debería, en gran parte de los sectores, volver a los niveles precrisis. Ahora, lo que decíamos recién, todos los sectores que están relacionados con esto, con la sociabilización o la proximidad con otra gente, yo creo que esos van a ser los que más van a retrasar en volver a niveles anteriores, e incluso creo que van a demandar de alguna forma una reconversión de esos sectores. Ahora, de nuevo, creo que la B corta es más fácil en la medida que tenemos estructuras que son flexibles. Si la estructura es muy rígida, claramente la caída va a ser mayor y la recuperación va a ser más complicada realizarla, ¿no? Fernando, te quería consultar pensando en cómo se gestiona a nivel local, provincial, los compromisos que tienen los gobiernos en cada provincia a nivel nacional. Se viene hablando de la aparición de las cuasimonedas. ¿Qué estás viendo vos respecto de esto? Si es algo que va a terminar apareciendo en lo inmediato, si se va a estirar en el contexto actual, ¿no?, de la situación económica y financiera en nuestro país. A ver, Argentina tiene experiencia de cuasimoneda y lamentablemente como tucumanos sabemos que somos precursores en las cuasimonedas. Y en realidad, ¿qué hace una cuasimoneda? Una cuasimoneda al Estado que la emite es de alguna forma una salvación, porque es una forma de financiamiento que consigue, ¿sí? Cancela sueldos con esa cuasimoneda. Sí. Ahora, ¿quién es el damnificado? Y el que recibe la moneda. Digamos, el empleado público que recibe esa moneda inmediatamente quiere ir al kiosco a la esquina a comprar chocolate, y cuando va a comprar los chocolates le aparece el famoso desagio y le dice, no, esto cuesta 100 pesos, pero si venís con la cuasimoneda cuesta 120 pesos, 120 cuasimonedas. Claro. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que hace la creación de la moneda? Son monedas que lo único que están buscando es bajar el gasto público, diluirlo en términos de pesos o devaluarlo. Y en definitiva terminamos generando estos artilugios y estos engendros porque políticamente es inviable hacer una baja de sueldo. Sería mucho más saludable decir, no tenemos fondos suficientes, bajamos los sueldos, claro, que bajar los sueldos de hecho con un engendro que son las cuasimonedas y que después es un problema dar vuelta toda esa emisión monetaria ficticia en cada provincia. Entonces, a ver, si el problema es un problema de financiamiento y no tenemos cómo financiarlo, en vez de inventar una moneda para devaluarla, hagamos una cosa, bajemos el nivel de gasto, ¿no? Claro. Perdón, que es lo mismo que tiene que hacer el sector privado y es lo mismo que está haciendo cada profesional o cada obrero independiente en su casa en esta situación. A ver, al que le cayó el nivel de ingreso, ¿qué está haciendo? Está bajando el nivel de gasto. Bueno, ¿por qué a nivel del sector público no se puede hacer lo mismo? Bueno.
Insisto yo un poco con lo que dice Carolina. Cuando apareció el famoso bocade tucumano, se discutía mucho cuánto era el porcentaje de circulante que podía haber de esa moneda espuria. Sí. Creo, y si mal no recuerdo, que algo tolerable era un 30%. Y después vinieron todos los problemas porque llegó a ser mucho más de ese 30%. Pero me gustaría que vos, que sabés de esto, nos interiorices un poquitito. ¿Ese 30% puede ser tolerable? ¿No? Cuando menos haya, mejor, es mejor. Claro. En el extremo sería ideal que haya 0. Perfecto. Ahora, si hay un 1, un 5%, es mucho más tolerable que si hay un 50%. ¿Por qué? Pensemos lo siguiente. Primero hay una ley famosa en economía que dice que la moneda débil reemplaza a la fuerte. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hago la billetera y voy al kiosco de la esquina y tengo un bocade, tengo un peso y tengo un dólar, primero voy a gastar el bocade. Claro. Después el peso y al final el dólar. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si hay 100 millones de pesos y 30 son en bocade, toda la circulación va a ser en bocade y los pesos los vamos a dejar en otro lado. ¿Por qué a los pesos los vamos a dejar en otro lado? Porque en ese momento la provincia emitió una moneda local que sirve solamente para realizar operaciones dentro de la provincia. Sí, sí. Ahora, si el kiosco de la esquina le tiene que pagar a un proveedor de Córdoba los chocolates, no lo puede hacer con bocade. Tiene que salir a comprar pesos para poder pagarlo. Y los guarda para Entonces, cuando esa circulación es más grande, en definitiva es lo mismo que le pasa a un país cuando emite muchos pesos y cuando tenemos que pagar las importaciones necesitamos dólares. Si no hay dólares suficientes, tengo un problema. Entonces, ¿cómo se soluciona ese problema? Bueno, devalúo el peso para que necesite cada vez más pesos para comprar un dólar. Entonces, de esa forma, importamos menos del resto del mundo. Lo bajemos de una provincia. Cuando hay muchos pesos dando vuelta, muchos bocades dando vuelta, y yo necesito pesos para pagarle al proveedor santiagueño, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que devaluar el bocade en términos de pesos porque no hay peso suficiente. Entonces, de nuevo, siempre lo que terminamos haciendo es estafando al tenedor de bocade, igual que el gobierno nacional hace con el tenedor de pesos. ¿Por qué? Porque esa estafa lo que hace es bajar el poder de compra o del bocade o del peso. De alguna forma logro el ajuste fiscal, que no estoy dispuesto a hacerlo como lo haría yo en mi casa, bajando el nivel de gasto, digamos. ¿Está el Estado hoy haciendo ese ajuste que debería hacerse de gasto público como se debe en estas circunstancias? Es que en estas circunstancias no hay que ajustar el gasto público. En estas circunstancias hay que priorizar la contención social y sanitaria. En este momento hay que dar... A ver, pensemos lo que sería en todos los conurbanos, pensemos en Tucumán, digamos. Sí. ¿Cuál sería la situación en Tucumán si no hay contención social y le pedimos a la gente que se quede en aislamiento social, en cuarentena en su casa? Es una olla a presión, digamos. Claro. Es absolutamente inviable. Entonces, hoy no es el momento de hacer eso. El momento de hacer eso hubiese sido en el pasado, pero no vamos a pensar en lo que no se hizo. Ahora, ¿cuándo sí va a haber que hacerlo? En el futuro. Porque si yo pongo todos los pesos o todos los bocades, o todo lo que quiera en la economía esta, si después yo no salgo a esterilizar todos esos pesos, ¿qué voy a tener? Voy a tener el doble efecto. La recuperación del ingreso cuando levantamos el aislamiento y todos los pesos que emití de manera paliativa para evitar la crisis en este momento. Entonces, en ese momento, la economía va a tener un poder de compra fenomenal y no va a haber tantos productos para consumir. Entonces, eso va a ser inflacionario. Para que no sea inflacionario, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, sacar todos esos pesos excedentes. Si no sacamos todos los pesos excedentes, va a ocurrir lo que decía Federico hace un rato, un salto inflacionario. Entonces, de nuevo, yo creo que hoy es el momento de apoyar el tema sanitario, el tema social, el tema del sector privado, evitar el quiebre de empresas. Hoy es el momento de inyectar liquidez. ¿Para qué? Para compensar la caída del ingreso. Cuando el ingreso se recupere, ya no tenemos por qué dejar esos pesos dando vuelta. Hay que retirar de nuevo todos los pesos. Fernando, sacame de la ignorancia absoluta. En esta situación en la que estamos, y fuera de los productos que vos has señalado muy vinculados a la salud, las demás cosas, y salud y alimentos de alguna manera, ¿no deberían estar bajando sus precios? Bueno, es buenísima la pregunta y es raro que preguntes eso, digamos. A ver, cuando uno escucha o lee análisis todos estos días, en general la visión, yo diría,
mayoritaria, Sí. es que esto explota por el aire y hay una hiperinflación pasado mañana. Esa es la sensación. Y en realidad, cuando uno piensa cómo se compone el índice de precios de corto plazo, qué pasa con los precios, hay una parte de lo que consumimos son bienes que dependen de los precios internacionales. ¿Sí? ¿Qué pasa con el maíz, con la soja, con las computadoras, con los lavarropa, la heladera? Todo depende del precio internacional. Y en realidad, con la crisis internacional que hay, los precios internacionales están cayendo. Bien. Hay un segundo componente, que es lo que planteas vos, Federico, que es los márgenes. ¿Qué quiere decir? Cuando hay mucha demanda, digamos, cuando yo ya estoy a plena capacidad y siguen demandando mi producto, ¿qué hago? Subo los precios. Claro. Entonces, ¿qué hago? Recompongo márgenes. Ahora, con la implosión económica que hay, no hay ningún sector de la economía que esté recomponiendo márgenes. Es más, están perdiendo márgenes. Lo tercero es salarios. Uno, cuando proyectaba la inflación de este año, decía, bueno, va a haber una paritaria del, no sé, 35%, digamos un ejemplo. Sí. Y en realidad lo que decíamos hace un rato es que se están homologando acuerdos donde en realidad se están bajando los salarios. Tal cual. Entonces, no solamente que no hay paritarias al alza, sino que se están bajando los salarios. Y lo cuarto, que hace un mes y medio todos hablábamos del retraso en las tarifas de servicios públicos, que la electricidad y el gas estaban retrasados. ¿Por qué? Porque no estábamos cubriendo el costo de producción. ¿Sí? Sí. Ahora, con la baja en el precio del petróleo, las tarifas en realidad están adelantadas, no retrasadas. Entonces tenés ahí 4 componentes que son deflacionarios. ¿Qué es lo que pasa con precios internacionales? ¿Qué es lo que pasa con márgenes? ¿Qué pasa con salario? ¿Y qué pasa con servicios públicos? Todo deflacionario. Sí. ¿Qué es lo que podría generar inflación en Argentina? Es un salto cambiario, que esa es la otra parte de la canasta de lo que consumimos. Sí. Si movemos el tipo de cambio, eso genera inflación. Hay 2 tipos de cambio, por lo menos. Hay varios tipos de cambio. El oficial y el blue o el contado con liquidación. ¿Sí? El oficial, dado que Argentina viene de una crisis de 2 años donde cayó el consumo muy fuerte y cayeron las importaciones muy fuerte, tenemos superávit comercial. Entonces, si hay superávit comercial y tengo un control de capitales, tengo un cepo por el cual no puedo comprar dólares a 68 pesos como lo vende el Banco Central, eso le garantiza al Banco Central un mercado superavitario. O sea, son más los dólares que liquidan los exportadores que lo que se demandan para importación, y como no hay muchas más operaciones habilitadas en ese mercado, te garantiza que el tipo de cambio oficial va a estar más o menos estable. ¿Sí? Pero el blue vuela. Claro, exactamente. Ahora, esos pesos que va habiendo excedente de pesos, como yo voy al Banco Central y el Banco Central no me vende dólares, ¿qué es lo que hago? Bueno, voy al paralelo a otros mercados, al contado con liquidación o al blue, que son mercados muy pocos líquidos, digamos, hay pocas operaciones, y en esa poca liquidez, con, digamos, un poco volumen que hago, le pego un salto al tipo de cambio. Entonces, ¿cuánto impacta el blue en el índice de inflación? Poquísimo, menos del 10%. Bien. Entonces, lo que es importante es el tipo de cambio oficial. ¿Cuál es el problema del blue, el contado con liquidación y la brecha? El problema es que me genera incentivos. ¿Qué incentivos? Si yo soy un productor agropecuario y no tengo la urgencia de vender mi producción agropecuaria y veo que el tipo de cambio oficial está a 65 y el blue está a 120, digo, bueno, no liquido la cosecha, meto todo en un silo bolsa y espero hasta que vuele el tipo de cambio oficial. ¿Para qué liquidar ahora? Y al mismo tiempo, el importador, el que compra computadoras chinas, dice, yo nunca voy a conseguir una computadora tan barata en términos de peso, ¿sí? Porque la compro un tipo de cambio de 65. Y cuando el tipo de cambio vaya para arriba, esa computadora va a ser mucho más cara. Entonces, esta brecha me genera incentivos a no vender los bienes exportables y a acelerar la importación. Entonces, si bien el control de capitales de corto plazo ayuda y es efectivo, siempre terminan fracasando. Terminan fracasando porque a la larga ese superávit de divisa que tiene hoy el Banco Central lo termina perdiendo. Y cuando se pierde el superávit de divisa, tenés que mover el tipo de cambio oficial, y cuando mueves el tipo de cambio oficial, te salta la inflación. Exacto. Lamentablemente en Argentina tenemos muchos ejemplos de control de capitales fracasados, pero tenemos uno muy reciente, digamos, ¿qué pasó entre 2011 y 2015? Donde
el país tenía un superávit externo, puso un cepo y a medida que pasaba el tiempo iba perdiendo ese superávit externo y en diversas oportunidades tuvo que mover el tipo de cambio oficial porque ya había desaparecido ese superávit externo y el Banco Central tenía que empezar a vender divisas en el mercado de cambio. Entonces, hasta que no se mueva el tipo de cambio oficial, no va a haber un salto inflacionario y de corto plazo, dado que hay un gran superávit externo por la recesión de los últimos 2 años, no va a ser, no debería ser necesario mover ese tipo de cambio oficial. Fernando, cuando ocurren este tipo de crisis, seguramente estudiosos como vos van a los libros, van a buscar qué ha pasado, cuáles son los leading case que nos ayudan a entender una caída del 30% como esta. ¿A qué libro te lleva? ¿A qué leading case te hace buscar? A lo que te lleva la crisis del 30, directamente. En la crisis del 30, la caída de actividad económica fue similar a esta, bien, aunque en una situación diferente. ¿Por qué diferente? Porque en realidad la crisis del 30, lo que generó la crisis fueron devaluaciones competitivas entre los países y la falta de coordinación entre los bancos centrales. Digamos, un país tenía una situación de premura que hizo, devaluó su moneda, entonces el vecino devaluó un poco más, el otro un poco más, y cuando terminó la ronda, el primero dijo, sí, estoy peor que antes, entonces tengo que volver a devaluar, y esa falta de coordinación te llevó a una crisis que terminó en Estados Unidos con una caída del 30% de su PBI. ¿Sí? Ahora eso no ocurre. Y eso ya se demostró en la crisis 2008-2009 y ahora está ocurriendo lo mismo. Hoy la coordinación entre los bancos centrales es perfecta. ¿Cómo es perfecta esa coordinación? Básicamente, cuando hay estas situaciones de implosión o de miedo, el mercado entra en pánico. Digamos, el mercado al final es un grupo de personas como nosotros que toma decisiones de inversión y cuando esa gente entra en pánico, ¿qué hace? Se desprende de todos los activos denominados riesgosos y busca resguardo en activos denominados de libre riesgo. Entonces, ¿qué se hacen? Se venden acciones de todo el mundo, se venden los bonos de países emergentes y con todo eso, esa liquidez, ¿qué se hace? Se venden reales, se venden pesos mexicanos, se venden pesos argentinos, se venden yuanes, yenes, euros, se vende todo y se compra dólares. Entonces, ¿qué hay? Un fortalecimiento del dólar. Claro. Y cuando se te fortalece el dólar, si la Reserva Federal no abastece esa demanda, se genera deflación a nivel mundial. Que eso es lo que ocurrió en la crisis del 30. Ahora, como en su momento en la crisis 2008-2009, gracias a Dios, el presidente de la Reserva Federal era Bernanke, que fue un estudioso de la crisis del 30. Sí. Bernanke entendía perfectamente eso. Entonces, ¿qué dijo? Para evitar lo que ocurrió en la crisis del 30 y esta deflación, ¿qué es lo que tiene que hacer la Reserva Federal? Emitir todos los dólares que demande cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a hacer swap de moneda. ¿Qué es un swap de moneda? Que el Banco Central Europeo emite euros, le da los euros a la Reserva Federal y a cambio la Reserva Federal le da dólares. Entonces, de esa forma, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se abastece toda la demanda de dólares en el mundo. Y ese mecanismo ya está activo, ya se activó hace un par de semanas, casi 20 días que está activo, y las principales economías del mundo, en la medida que ven que hay mucha demanda de dólar, la Reserva Federal emite todos los dólares que demanda el mundo. Entonces, a diferencia de aquel momento donde la implosión económica fue la falta de coordinación, hoy la implosión económica se da a pesar de la coordinación de los bancos centrales, que está explicada exclusivamente por el aislamiento, por esa situación absolutamente atípica donde tenemos al mundo encerrado en su casa. Fernando, y desde Sí, perdón. Eso desde el punto de vista sanitario claramente funciona, pero creo que el gran dilema que enfrenta hoy la humanidad es que sabemos que el coronavirus tiene una alta tasa de contagio y una bajísima tasa de mortalidad, pero que el alto contagio hace colapsar el sistema sanitario. Correcto. Pero también hay que tener presente que la implosión económica genera sufrimiento y también tiene una tasa de mortalidad. Entonces, creo que el desafío que no se está logrando
es cómo combinar esas dos curvas, el aplanamiento de los contagios, pero también evitar la implosión económica al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo ves desde lo político la discusión sobre la deuda en estos momentos? ¿Se puede, está bien, es el momento o al revés? A ver, mucha gente pregunta cuál sería el costo de un default en Argentina. Sí. Y la verdad que el costo del default en Argentina en el corto plazo yo diría que es cero, no tiene costo. ¿Por qué? Básicamente no tiene costo porque Argentina ya está fuera de los mercados de capitales, no consigue financiamiento. Con lo cual, digamos, si dejamos de pagar, ¿qué castigo vamos a tener? En el corto plazo ninguno, vamos a seguir afuera del mercado de capitales. ¿Cuál es el costo de un default? El costo de un default es fenomenal si uno piensa el mediano plazo. ¿Qué quiere decir? Si el gobierno hace un default, hasta que no solucione su situación de default, el default anterior empezó en el año 2001 y se lo solucionó en el 2015, llevó 14 años la solución del default anterior, hasta que el gobierno no solucione el default, va a ser muy difícil que el sector privado consiga financiamiento para invertir. Y sin inversión no hay crecimiento. Correcto. Entonces, ¿cuál es el costo? El costo básicamente es en crecimiento en un país como Argentina, donde en las últimas 4 décadas, siempre hablamos de la década perdida, que fue la década del 80, pero en realidad en las últimas 4 décadas tuvimos 2 décadas perdidas. 1980, 1990 y la segunda del 2010 al 2020 fue otra década perdida. Entonces estamos diciendo, si vamos a un default, vamos a tener una tercera década perdida en medio siglo. O sea, es algo inédito a nivel mundial. Entonces, me parece una absoluta irresponsabilidad pensar en una alternativa de default. Además, cuando uno analiza la situación de la deuda argentina, a diferencia del 2001, Argentina no tiene un problema de solvencia. ¿Qué quiere decir? Todo el mundo dice que la deuda argentina en términos del tamaño de la economía, en términos del PBI, es 90%. Y eso está mal calculado. Está mal calculado porque no tiene en cuenta el impacto de la inflación para ajustar el PBI en una economía como la Argentina. Y está tomando la deuda intrasector público, o sea, deuda que tiene el gobierno con el Banco Central o el gobierno con el ANSES que nunca la termina pagando. Claro. Si uno hace esos dos ajustes, el ratio de deuda PBI en vez de ser 90% es menos del 50%. Y estamos por debajo del promedio mundial. O sea, Argentina no tiene un problema de solvencia. ¿Cuál es el problema de Argentina? Es un problema de liquidez. ¿Por qué un problema de liquidez? Porque como hace 2 años que no podemos acceder al mercado de capitales, se nos amontonaron todos los vencimientos en el corto plazo. De esos 50 puntos de deuda PBI, 10 puntos vencen este año. Y obviamente eso es imposible pagar desde el punto de vista social, político y económico. Argentina no puede tener un superávit fiscal de 10 puntos para pagar su deuda. Entonces la reestructuración definitivamente es necesaria. Ahora, de esos 10 puntos, 8 puntos ya se reestructuraron, porque era toda la famosa deuda legislación nacional. Lo que estamos hablando ahora es de un punto de producto. Faltan vencer 3.000 millones de dólares hasta fin de año de deuda legislación extranjera, que si no lo pagamos y no llegamos a un acuerdo antes del 22 de mayo, Argentina entra a un default que nos puede costar otra década de crecimiento. Entonces, a ver, es una irresponsabilidad absoluta llevar a este límite la negociación de la deuda. Creo que lo que habría que hacer es, como el mundo está en un serio problema, sentarse con los acreedores y decirle, yo este año te tengo que pagar 3.000 millones, no te puedo pagar 3.000, te pago menos, y el año que viene nos sentemos de nuevo a conversar. Vamos a ganar un año para ver cómo negociamos el año que viene. Pero declarar el default en esta situación es una irresponsabilidad absoluta. Fernando, te hago una última pregunta de mi parte. No sé si a Carolina le queda algo. Pero me gustaría entrar en tu cabeza de economista y que me digas, en el tablero de control del economista, qué significan las variables que le introduce la política, o las rispideces o las grietas políticas. Es decir, que son un problema, son una traba, son una ayuda a estas oportunidades. Me interesa cómo lo estás viendo eso.
A ver, creo Porque, que es perdón, bastante te hago, sencillo te resumir. hago un agregado, digamos. Sí. Nosotros sentimos como ciudadanos que son rivales, que son un River Boca que se están enfrentando todos los días a cada minuto. Y la verdad que como sociedad estamos esperando de que se junten o que hubiera un pacto más cerrado para que se pueda ver, haya una esperanza de alguna manera. Perdón, te interrumpí. No, está bien, es buenísima la pregunta. A ver, si uno ve la tasa de crecimiento de Argentina del último siglo, es un electrocardiograma de un paciente cardíaco. Cómo funcionó Argentina los últimos 50, 70, 100 años, es cada vez que hay un ciclo internacional favorable, ¿qué hacemos? Nos gastamos todo el beneficio que viene por el ciclo internacional. Cuando nos gastamos ese mayor ingreso, la economía anda mejor y las cuentas fiscales andan mejor. Entonces el mundo dice, che, que viene este país que está creciendo más rápidamente y mejoró su situación fiscal, yo le quiero prestar plata. Entonces Argentina, ¿qué hizo reiteradamente todo el tiempo? Se endeudó, ¿para qué? Para gastar más y crecer más rápido. Cuando el ciclo terminó, ¿qué es lo que ocurre? Me cae el nivel de ingreso. Entonces, cuando cae el nivel de ingreso, ¿qué necesito hacer? Un ajuste a mi nuevo nivel de ingreso. Y en ese momento, el que me prestó en la parte expansiva del ciclo, dice, a este país ahora le está yendo mal, entonces le pido que me devuelva lo que le había prestado antes, con lo cual tengo que sobreajustar. Y eso es el electrocardiograma del paciente cardíaco argentino de la historia de 100 años. Claramente, a lo largo de esos 100 años, probamos de todo. Probamos apertura económica, cierre de la economía, tipo de cambio flotante, fijo, convertibilidad, tuvimos gobiernos militares, tuvimos democracia, de más centro, de más derecha, de más izquierda. Probamos todo y lo único recurrente en la historia argentina es esa volatilidad. Yo diría, primero, la volatilidad, para eliminarla, ¿qué hace falta? Hace falta lo que estás planteando, que es un consenso. Es un consenso de decir qué objetivo tenemos como país, a dónde queremos llegar, cuáles son las variables que de alguna forma nos tienen que evaluar el desempeño como sociedad. Y yo creo que la más sencilla es decir la pobreza. Y Argentina, si uno ve cualquier indicador de pobreza de hace 40 años, siempre tuvo más o menos un tercio de pobres. Más o menos, dependiendo de si se acelera la inflación o se desacelera la inflación, siempre un tercio de la población fue pobre. O sea, que la performance argentina es bastante lamentable. Ahora, dentro de esto, yo creo que entra ese juego político, donde ese juego político es también lo que le genera volatilidad. Que todo lo que hizo el anterior está mal, entonces yo tengo que hacer y discontinuar todo lo que hizo el anterior y empezar de cero. Y cuando me voy yo, el que me sucede también dice que todo lo que hice yo está mal, entonces se cambia todo. Y esta falta de políticas de mediano plazo, de mediano largo plazo, no solamente son económicas. Hagamos un raconto de los últimos 10, 20 años, cuántas veces se cambiaron los planes de estudio. Entonces creo que en cualquier ámbito que evaluemos, nos vamos a dar cuenta que todo el tiempo estamos cambiando las reglas de juego. A ver, para resumirlo, la base de la economía es la confianza. Entonces, si yo estoy viendo que el encargado de hacer la política económica, de reglamentar las leyes de juego, se está peleando todo el tiempo con su posible sucesor, eso me genera muy poca confianza. Entonces, si yo tengo que tomar alguna decisión, que de nuevo la base de la economía es la confianza, y en una economía como la Argentina lo que prima todo el tiempo es la desconfianza, y bueno, nos volvemos lo que somos, un país donde toda la inversión es una inversión de corto plazo, donde rápidamente tengo que recuperar lo que estoy invirtiendo, donde pido tasas de retornos exorbitantes y así es imposible conseguir un crecimiento sostenido y una reducción de la pobreza, ¿no? Fernando, muchísimas gracias. Gracias. Por favor, un placer, a disposición, saludos para todos. Te deseamos unas buenas noches, gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias.